Eficientes, chavos. Ya sabes. Muy bien, entonces vamos a sacar el pizarrón. Entonces vamos recio de una vez. Ya está. Vean, tenemos esa ecuación diferencial. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso tenemos que comprobar que sea exacta. Si no es exacta, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues calcular un factor integrante y ya está, ¿no? Es así de fácil. Ajá. Recordemos que toda esta parte de aquí, ¿quién es? Toda esta parte de aquí es m, que multiplica el diferencial x, y toda esta parte de acá sería n, que multiplica el diferencial de y. De esta manera tenemos que la derivada parcial de quién? De m respecto de y va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante sería ¿cuánto? Sería 0. Ahora vamos a derivar lo que es n respecto de quién? Respecto de x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de coseno de x les daría ¿cuánto? Menos seno. Menos por menos te quedaría como que como más por el y dirás y por el seno de ¿cuánto? Por el seno de x. Y efectivamente tenemos que aquí que my no es igual, o es en este caso es diferente a ¿quién? A mx. Por lo tanto, no son que no es exacta, ¿ok? Y como no es exacta, ¿qué es lo que debemos de realizar? Debemos de calcular un factor que, un factor integrante. Ahí estamos bien. Muy bien. Si se fijan ahí, ya no me entretuve mucho, ya no me entretuve mucho explicando las derivadas parciales, ¿no? Ya automáticamente hice la derivación ahí de m respecto de y n respecto de qué, de x, ¿no? Si se dan cuenta, es repetitivo. Ya posteriormente lo van a poder hacer mental y únicamente con visualizar el problema van a determinar si es exacta o no es exacta y hacerlo mucho más rápido. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como ya comprobamos que efectivamente no es exacta, ¿qué es lo que debemos de realizar ahora? Pues calcular un factor que un factor integrante. En este caso, escogemos, por ejemplo, escogemos primero a mu. ¿Mu de quién? Mu de x es igual a Euler elevado integral de cuánto? My menos cuánto? Menos nx sobre cuánto? Sobre n, por el diferencial que, por el diferencial de x. Entonces yo voy a tener que ahora mu de x va a ser igual a Euler elevado integral, ¿cuánto vale my? My es igual a 0, menos, el menos aquí de la fórmula, nx. ¿Y cuánto vale nx? Nx tiene un valor de y seno de x. Entonces aquí escribo y seno de cuánto? Seno de x. ¿Entre cuánto? Entre n. ¿Y cuánto vale n? N vale menos y coseno de x. Entonces aquí escribo menos y coseno de cuánto? Coseno de x por el diferencial que por el diferencial de x. Continuamos de este lado. Aquí tenemos lo siguiente. Escribimos. Tenemos ahora mu de x que va a ser igual a cuánto? Mu de x que va a ser igual a Euler elevado integral de cuánto. Vean, 0, pues esta parte de aquí no existiría, menos entre menos, ¿qué te quedaría? Más, hasta ahí estamos bien. Y entre y, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo de manera paso por paso, ¿no? Para que no vayan siguiendo. Menos y por el seno, si se alcanza a ver un poco, ¿ah? Menos y por el seno de x, ¿entre cuánto? Entre menos coseno de x, ¿ok? Menos coseno de x por dx. Menos entre menos más, aquí me falta ponerle la y. Ahí está. Entonces tenemos que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la integral, menos entre menos más, la y se elimina y nada más le quedaría seno de ¿cuánto? Seno de x entre ¿cuánto? Entre coseno de x por el diferencial de x. Nosotros sabemos, por ejemplo, para resolver esa integral es algo bien sencillo, ¿no? Hay dos maneras de resolverlo. Una es utilizando identidades trigonométricas y la otra es utilizar ¿qué? Logaritmo natural. La derivada de coseno les da menos cuánto, menos seno. Automáticamente sería menos el logaritmo natural de cuánto, de coseno. Y ya está. Esa es una manera. La otra manera es utilizar una identidad trigonométrica, que es de la siguiente manera. Y al final de cuentas obtendríamos el mismo resultado. Tendríamos que, sabemos nosotros que tangente de cualquier ángulo θ es igual a cuánto.
al seno de teta entre ¿cuánto? Entre coseno de un ¿qué? Entre coseno de un ángulo, que en este caso es ángulo teta. Hasta ahí estamos bien. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a tener a Euler elevado integral de ¿cuánto? Seno de x entre coseno de x es igual a tener a tangente de ¿qué? Tangente de x en este caso. Tangente de x por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a tener a mu de x igual a ¿cuánto? Euler elevado a la integral. Aquí ya podemos resolver la integral. La integral de tangente les da menos logaritmo natural de coseno, que es igual al logaritmo natural de ¿quién? De secante. Hasta ahí estamos bien. Logaritmo natural de ¿cuánto? De secante. Secante de x. ¿Ok? Ya está. Un logaritmo y una exponencial que pasa se eliminaría y esto va a ser igual a ¿cuánto? A únicamente secante de ¿quién? Secante de x. Ya voy a borrar esta identidad, esto ya lo hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos ya el factor ¿qué? El factor integrante. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Multiplicar el factor integrante por ¿quién? Por la ecuación diferencial. Así estamos bien. Entonces escribimos secante de x, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a x por tangente de x por tangente de ¿cuánto? Tangente de x, menos el y multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Por el coseno de x por la derivada de ¿quién? Por la derivada de y o diferencial y, que es igual a ¿cuánto? A 0. Ahí está. Hasta ahí estamos bien. Empezamos a multiplicar. Más por más, secante de x por x tangente de x, tendremos que es x tangente de x, secante de ¿cuánto? Secante de x, más por menos, menos secante de x por y, coseno de x, le quedaría y secante de ¿cuánto? Secante de x por ¿quién? Por coseno de ¿cuánto? Por coseno de x por ¿quién? Por de y, igual a ¿cuánto? Vamos viendo. Más por más. Secante de x por 0, pues aquí de este lado me quedaría ¿qué? Me quedaría 0. Váyanlo anotando hasta ahí, chavos. En lo que voy a ver si encuentro otro marcador. Sí, por O favor. le voy a echar gel. Dele vueltas con un cable y ya sale tinta. Esta parte vamos a borrar. Entonces ahora la ecuación diferencial es esto, ¿ok? Pero por ejemplo aquí podemos eliminar algunos términos, como lo que es el secante, podemos eliminarlo con el coseno. ¿Por qué? Recordar que un secante o un secante de un ángulo, teta, es igual a ¿cuánto? A 1 entre ¿quién? A 1 entre coseno de ¿qué? Entre coseno de ese ángulo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, a la hora de sustituir aquí el secante, me quedaría x por ¿cuánto? Por tangente de x por secante de x menos y por ¿cuánto? ¿Cuánto vale secante de x? Secante de x valdría 1 entre ¿cuánto? 1 entre coseno de x. ¿Por quién? Por el coseno de x por el diferencial de y, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Coseno de x entre coseno de x se eliminaría, y por 1 nada más te quedaría como menos y. Entonces aquí nos quedaría como x, ¿por quién? Por tangente de x, multiplicado por el secante de ¿cuánto? Por el secante de x por dx, menos ¿cuánto? Menos y, que multiplica al diferencial de y, que va a ser igual a 0. ¿Ya lo ven? Y ven, aquí hay dos maneras de resolverlo, ¿ok? ¿Cuáles son esas dos maneras? Primera, resolverlo mediante variables separables o seguir utilizando ecuaciones exactas. ¿Por qué variables separables? Vean, aquí tengo x, tangente de x, secante de x. Todas estas tres funciones dependen de quién, o están en función de quién, de la variable x. Y lo multiplica la derivada de quién, de x. Ya están ¿qué? Agrupados.
automáticamente puedo integrarlos. ¿Okay? Y en la parte de acá, de la misma manera, nada más tengo el menos y por dy. ¿Okay? Esto ya es una función ¿de quién? Función de y. Así estamos bien. Entonces, ya está agrupado con sus diferenciales de y. Automáticamente podría o puedo resolverlos por variables separables. ¿Okay? Pero aquí el punto es ver las ecuaciones exactas, ¿no? Pero vamos a seguir entonces por ecuaciones exactas. Simplemente quería hacerles esta observación para que ustedes, más adelante, cuando yo les aplique su examen, yo nada más les voy a aplicar les voy a poner los problemas y ustedes deben de determinar, deben de ser capaces de analizar el problema y saber qué tipo de método van a utilizar para poder llegar a una solución. ¿Sí? Estamos bien, en este caso serían soluciones generales. De esa manera, ¿va? Bueno. Ahora recuerden que esto de aquí sigue siendo ¿quién? Sigue siendo m y esta parte de acá sigue siendo ¿quién? N, ¿ok? Tenemos que la derivada parcial de m respecto a y es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Derivada de una constante sería ¿cuánto? Sería 0. Ahora vamos con n, la derivada de la función n respecto de x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante sería ¿cuánto? Sería 0. Si se dan cuenta, ya no estamos perdiendo tiempo en irlos acomodando uno por uno, ¿va? Ya está. Entonces, como ya ambos nos dan igual a 0, ya son ¿qué? Son exactas. ¿Ok? Son exactas. Y como ya son exactas, ¿qué es lo que podemos realizar? Pues podemos empezar a integrar. Por ejemplo, vamos a integrar esta parte de la ecuación diferencial, esto de acá. Me quedaría de la siguiente manera. Integral de ¿cuánto? De x por tangente de x por el secante de ¿cuánto? Por el secante de x por el diferencial de x. Vean, ¿cómo resuelvo esa integral? Esa integral es bien sencilla. A esta parte de aquí yo la voy a llamar como u y toda esta parte de acá yo la voy a llamar como dv. ¿Ok? Y ya está, okay, dv. Pero antes de continuar, vean, si yo resuelvo esta integral, si se dan cuenta está un poquito complicado de resolver, no es que esté complicado, sino que es más tedioso, ¿ok? O sea, tardaríamos un poquito, unos pasos o unos cuantos pasos de más. Lo que vamos a hacer es utilizar identidades trigonométricas. Por ejemplo, vean, yo sé que el seno es igual a ¿cuánto? A 1 entre coseno de un ángulo. Y también sé que el tangente de un ángulo es igual a ¿cuánto? A seno de ese ángulo entre ¿cuánto? Entre coseno de ese ¿qué? Entre coseno de ese ángulo. Entonces, si sustituyo esos valores en la parte de aquí, obtenemos ahora una integral x. ¿Cuánto vale tangente? Tangente vale seno de x entre ¿cuánto? Entre coseno de ¿cuánto? Entre coseno de x multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto vale secante? Secante tiene un valor de 1 entre coseno. Entonces aquí voy a escribir 1 sobre ¿cuánto? Sobre coseno de ese ¿qué? Sobre coseno de x. ¿Por quién? Por dx. ¿Okay? Voy a continuar de este lado. Voy a borrar. Tenemos entonces ahora integral de ¿cuánto? Integral ahora, vean, seno de x por x le quedaría como ¿quién? Bueno, x por seno de ¿cuánto? Por seno de x sobre ¿cuánto? Coseno de x por coseno de x, ¿cuánto le queda? Coseno al qué? Coseno cuadrado de ¿cuánto? De x por el diferencial de x. Y vean, esta integral yo puedo reescribirla de la siguiente manera, como integral de ¿cuánto? Integral de x, de lo que sería, vamos a escribir, si está con exponente positivo lo puedo subir arriba con exponente negativo, entonces me quedaría ahora coseno a la menos 2 de x multiplicado por el seno de x por el diferencial que por el diferencial de x. ¿Ya lo vieron? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora esta parte de aquí la vamos a llamar como que esta parte de aquí la vamos a llamar como u y toda esta parte de acá la vamos a llamar como de qué? dv. Hasta ahí estamos bien. Voy a borrar este de acá abajo.
Tenemos ahora lo siguiente. Tenemos que U es igual a ¿cuánto? A X. ¿Ok? La derivada de U es igual a ¿cuánto? A dx. De aquel lado, ¿qué es lo que tenemos? dv. dv es igual a ¿cuánto? A coseno a la menos 2 de x. ¿Por quién? Por seno de x. ¿Qué más? De x. Integramos. Una derivada de una integral se eliminaría y v va a ser igual a ¿cuánto? Vean, esta parte de aquí, ¿cómo sería? Nuevamente, tenemos lo siguiente por la parte de aquí. U es igual a ¿cuánto? U es igual a coseno de quién? De x. La derivada de U es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno de ¿cuánto? Menos seno de x. Si se fijan bien, aquí ya tienes el seno, pero es positivo. ¿Qué es lo que debemos de realizar? Lo multiplicamos por un signo negativo para que ahora siga seno de x por menos 1. Ahora sí diría menos seno de x, ¿qué más? De x, ¿ok? Y como arriba lo estoy multiplicando por menos 1, abajo también tengo que dividirlo entre ¿cuánto? Entre menos 1, para que sea una integral directa. Y de esta manera no alteraríamos la fracción, ¿ok? Entonces esto sería igual a ¿cuánto? A únicamente más entre menos ¿cuánto? Coseno menos 2 más 1, menos 1 de ¿quién? Menos 1 de x. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Y ya está. Ahora simplemente es cuestión de sustituir la integración por partes acá. Entonces tenemos que esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería, chavos? ¿U por quién? U por B. U por V sería X por lo que vale V, que es menos coseno a la que coseno a la menos 1 de X. Después tenemos que es menos integral de quién? De V por dU. ¿Cuánto vale V? V vale menos el coseno a la menos 1 de ¿cuánto? De X. ¿Por quién? Por dU. ¿Y cuánto vale dU? dU tiene un valor de quién? De dx. Entonces aquí voy a escribir dx. Ya está. ¿Ya lo ven? ¿Está bien sencillito o no? ¿Está bien? Papita esto, chavos. Ahí está. Muy bien. Entonces, simplificando, esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, más por menos, menos, x. Vean, esto de aquí puedo sustituirlo. Nosotros sabemos que secante de teta es igual a 1 entre coseno de teta. 1 entre coseno, el coseno lo puedo subir arriba como coseno a la menos 1 de ¿cuánto? Coseno a la menos 1 de teta. Y sigue siendo secante de ¿quién? Secante de teta. Por lo que en la parte de aquí puedo reemplazarlo únicamente por ¿quién? Por secante. Entonces aquí voy a escribir menos x. ¿Por quién? Por secante de ¿quién? Por secante de x. Ahora, menos por menos, más integral de ¿cuánto? Coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 es igual a ¿cuánto, chavos? Coseno a la menos 1 es igual a ¿qué? A secante, profe. A secante. Entonces aquí voy a escribir más ¿cuánto? Secante, o bueno, voy a quitar ya el paréntesis. Sería secante de x por quién? Por dx. Entonces yo aquí, vean, todavía no termino de integrar, ¿va? Bueno, tenemos, esto va a ser igual a menos x por secante de x más, ahora, la integral de secante, muy bien. Entonces, continuamos. Tenemos que derivar ahora este resultado, ¿va? Lo vamos a derivar respecto a ¿qué? Derivar respecto a y, ¿o no? Tenemos aquí lo siguiente. Sería diferencial, entonces, diferencial parcial de lo que es menos x por secante de x por secante de x, por secante de x más logaritmo natural de secante de x más tangente de x más g de y. Más g de y. ¿Ok? Tenemos que derivar toda esta función parcialmente respecto a qué? Respecto a y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a lo siguiente. Derivada de una constante, 0.
derivada de otra constante sería 0. Derivada de g de y respecto de y, pues le quedaría únicamente como diferencial de cuánto, de g de y respecto de y. Igualamos a 0. Hasta ahí estamos bien. O lo que es lo mismo, escribir como que, como g' de cuánto, g' de y igual a cuánto, igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Debemos de igualar la derivada con la otra parte de la ecuación diferencial que no se integró. ¿Okay? La otra parte de la ecuación diferencial, ¿cuánto era? Era menos y, ¿sí o no? Entonces, yo aquí voy a obtener que g' de y va a ser igual a ¿cuánto? A menos y. ¿Okay? ¿Sí o no, chavos? ¿Lo tienen ahí anotado? ¿Es menos y o no? Menos y. Ahora ya lo igualamos, aquí no hay términos que eliminar, entonces únicamente hay que resolver esta ecuación diferencial. Recordar que esto es igual a esto, entonces diferencial de cuánto, de g de y respecto a quién, respecto a de y es igual a cuánto, a menos y. Está dividiendo, pasa que a multiplicar. Tenemos que ahora diferencial de cuánto, de g de y, que va a ser igual a menos y por la derivada de quién, por la derivada de y. Automáticamente integro, ¿y qué más? Integro. Una derivada de una integral que pasa, se eliminaría. ¿Y a qué lado, qué es lo que nos quedaría? Voy a borrar esta parte de aquí. Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría únicamente g de y, acá lo voy a escribir, que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual. El signo negativo es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral, me quedaría menos integral de ¿cuánto? De y por de y. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Voy a empezar a borrar esto de acá también. Tenemos aquí que g de y va a ser igual a ¿cuánto? La integral de y por de y sería menos y cuadrado entre ¿cuánto? Entre 2 más ¿cuánto? Más una constante de integración y ya está. Ahora, como ya conocemos el valor de g de y, pues simplemente hay que sustituirlo en donde, en el resultado de la integral que nosotros realizamos anteriormente, que es esto de acá. Ahora nos quedaría ya lo siguiente. Escribimos lo siguiente. Sería menos x por secante de ¿cuánto? Secante de x más logaritmo natural de secante de x más tangente de ¿cuánto? Tangente de x más g de y. ¿Y cuánto vale g de y? G de y vale menos y cuadrado sobre 2. Escribo menos y cuadrado sobre 2 más ¿cuánto? Más c es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. De ahí podemos despejar la y. Está en negativo, pasa que positivo del otro lado, y nada más le quedaría como y cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 2, que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos x por secante de ¿cuánto? Secante de x más logaritmo natural de ¿quién? De secante de ¿cuánto? Secante de x más tangente de x más c. ¿Okay? Para poder borrar todo esto de acá. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Está dividiendo, pasa multiplicando, le sacamos raíz cuadrada. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Y cuadrado es igual a ¿cuánto? A menos x por el secante de x más logaritmo natural de ¿cuánto? De secante de x más tangente de x más c, y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Ahora, sacamos raíz cuadrada de este lado y de este lado también sacamos raíz ¿qué? Raíz cuadrado. Recuerden que es multiplicado por 2. Ahí está.
Esto con esto se van a eliminar y nada más nos quedaría lo siguiente. Y va a ser igual a raíz cuadrada de menos x por 2 sería menos 2x por secante de cuánto? Por secante de x más el logaritmo natural, o bueno, más 2 por el logaritmo natural. ¿De cuánto? De secante de x más tangente de cuánto? Tangente de x. ¿Ok? Ahí está. ¿Más cuánto? 2 por c, 2 qué? 12. Y todo esto sacándole qué? Sacándole raíz. ¿Ok? Y ya está. Ahí ya calculamos la solución general.